Ahí estamos, ya. Queridos y queridas niñas y colegas, tengan todos un súper buen día. Estamos en día lunes 11 de mayo. Ayer se celebró el Día de la Madre. No sé si tengo madres y si hay madres, tenga mi más admirable y cariñoso saludo por parte de mí para ustedes, si es que son madres, y espero que lo hayan celebrado y se lo hayan celebrado súper, súper bien. Si no, las que quieran ser madres el día de mañana, estoy seguro que podrán hacerlo y van a poder celebrar, ¿ya? Y aquellas personas que lo celebraron con sus madres, mejor aún porque eh, ustedes saben, yo vivo en Concepción, mi madre la tengo viva, está en Rancagua, así que no la veo mucho, por no decir que no la veo nunca, pero estuvimos hablando por teléfono. Hoy día la tecnología nos permite aproximarnos y eso siempre es muy, pero muy lindo, ¿ya? Tan próximo que, por ejemplo, tenemos esta capacidad de hacer una clase a distancia y nos sentimos bastante cercanos, ¿ya? Dicho aquello, chiquillos y chiquillas, lo que nos conviene y no lo que nos compromete. Nosotros estamos en el momento de un parto. Eso quiere decir que de una u otra forma, eh, nosotros hemos dicho que el concepto parto es el momento en el cual los puntos, bueno, estos audífonos, ahí sí, de una u otra forma, es un punto clave y crítico por el hecho de que es relativamente crítico. Crítico en el momento de que la madre eh, está pasando por un proceso fisiológico complejo, no es fácil, sobre todo cuando son primerizas, hay mucha tensión, hay mucho nervio, ya eso en primer lugar. Segundo, el lechón es un individuo pequeño y frágil, y vamos a ver las características propias del lechón y estas características que lo hacen extremadamente frágil, ¿ya? Em, lo que hace que el momento parto y el momento posparto inmediato o posparto posterior, que puede entenderse como el recién nacido, las primeras 48 horas del lechón son bastante críticas, porque es el momento en el cual nosotros tenemos productividad numérica real. Hasta antes de esto no tenemos una productividad numérica real, eso quiere decir no sabemos cuánto me va a entregar la cerda. Yo tengo un diagnóstico gestacional, yo puedo decir que son más de 4, pueden ser 5, uno espera un número, pero nunca sabe el número hasta que no existe el parto propiamente tal. Entonces, tengo por un lado la madre, eh, grande, nerviosa, con dolores, compleja, con cascada de estrés, eh, con contracciones uterinas, con contracciones, prensa abdominal, con dolor, ¿ya? Eh, Tengo por otro lado un proceso fisiológico nuevo que es la lactancia de una u otra forma, aun cuando pueden haber algunos parámetros hormonales altos que pueden tener algún cierto grado de nivel de relajo y placer, en la práctica las lactancias, sobre todo los primeros días de lactancia, son molestas y son dolorosas. Eh, la tensión del tejido de la ubre, la succión, eh, tener, no sé, imagínense, 12 lechones succionando todos al mismo tiempo, por una parte descarga la producción láctea, eso hace que de una u otra forma hay relajo de la tensión de la ubre, de las tetas, pero por otro lado tengo la complejidad de que son 12 lechones que están lactando y eso lo hace increíblemente complejo, ¿ya? Pero por un lado tengo el lechón. Y el lechón tiene características propias, que son propias del momento llamado de lechón. Entonces, fíjate, las vamos más o menos a enumerar para que usted lo tenga claro. Uno, es un animal frágil en relación a su tamaño, a su corporalidad. Representa un cienavo o un doscientosavo, o sea, una parte de 100 o una parte de 200 dependiendo cuánto sea el tamaño de su madre. O sea, él pesa 1 kilo y la madre pesa entre 100 y 200 kilos, ¿ya? Esa fragilidad lo hace de que estás al lado de un gigante. Eso implica que el proceso del aplastamiento puede ocurrir con cierta frecuencia y de hecho es la principal causa de mortalidad neonatal en el cerdo el aplastamiento. Usted puede dar cuenta de que dependiendo de la especie hay diferentes causas.
que pueden provocar la mortalidad neonatal. En el caso de la cerda, por lejos, la principal causa de la mortalidad y que implica pérdida de neonatal es el aplastamiento, posicionándolo por sobre el 50-60% de la mortalidad neonatal, el aplastamiento, ¿ya? Eh, y eso precisamente tiene que ver con este concepto de que es muy chiquitito en comparación a la madre, ¿ya? Eh, Segunda característica es que su capacidad de inmunocompetencia es bastante limitada, por no decir que prácticamente nula. Dentro del ambiente uterino, el cerdo, el lechón, nace, perdón, está completamente estéril y no es hasta, bueno, estéril casi en un 100%, con algunos elementos de partículas víricas que pueden ser potencialmente eh, mm, patógena, pero podríamos decir de que el lechón dentro de el ambiente uterino es estéril. Y no es hasta que pasa por canal de parto, fondo vaginal y vagina, y posteriormente al medio externo cuando se contamina, ¿ya? Ese es el momento donde se contamina, ¿ya? Hasta llegar al límite del cervix, en realidad es bastante estéril ese ambiente, ¿ya? Eso hace que em, por una parte, estéril, y por otra parte, recordar que dentro de las funciones que tiene la placenta, dentro de las múltiples funciones que tiene la placenta, una de sus funciones es ser un filtro de grandes moléculas. Y las inmunoglobulinas circulantes maternales son suficientemente grandes como para que no puedan pasar por la barrera transplacentaria. Eso hace que el lechón no tiene em, inmunoglobulinas maternales cuando está dentro del ambiente uterino y debe adquirirlas necesariamente a través del consumo digestivo o el consumo calostral. Nosotros debemos entender de que el calostro es la principal y primera secreción glandular mamaria. Hay algunos textos que son muy rígidos en aquellos y dicen solo y solamente es la primera secreción glandular mamaria y no es hasta que dos puntos, déjamelo por aquí nomás, déjamelo por aquí nomás. Gracias. Y no es hasta que cuando empiezan a pasar las horas, lo que ocurre después es una leche de tipo transicional hasta después transformarse en leche. Em, Más o menos a las 48 horas, 72 horas, nosotros podemos decir que eso ya es leche, dejó de ser calostro. Pero ¿cuál es? Sin entrar en este debate si es que solamente la primera secreción de las primeras 2 horas, después ya se transforma en leche transicional, hasta de calostro a leche. Sin importar aquello, nosotros debemos entender de que la característica de calostro en, la gran característica del calostro en comparación a la leche son los altos niveles de proteína, ¿ya? Y esta proteína está asociada principalmente a la alta concentración de inmunoglobulina de tipo maternales, principalmente IgG, IgM, son las dos grandes concentraciones de inmunoglobulina que, que tiene concentración el calostro. Eso hace que el lechón las adquiere por consumo directo, ¿ya? Pero debemos entender de que esto es una carrera de que quién llega primero. Si primero llega eh, el agente infectocontagioso, que también va a seguir el mismo recorrido del calostro, o sea, entra por boca, eh, coloniza esófago, estómago, intestino delgado superior o anterior, primario, estamos hablando duodeno, em, yeyuno, ilion, o incluso hasta intestino grueso, ¿ya? O llega principalmente calostro. Y no debemos olvidar de que la capacidad de absorción de las inmunoglobulinas por el sistema digestivo eh, alcanza eh, un límite eficaz solo por las primeras 6 horas, ¿ya? Porque hay unos poros que tienen la capacidad de eh, permitir el paso de esta inmunoglobulina, que este poro empieza a cerrarse y, ojo, el cierre de los poros
después de las 6 horas del nacido, llegan hasta el 50%. Eso hace que más o menos, eh, a las 12 horas post nacimiento, la capacidad de absorción a través del sistema digestivo de inmunoglobulina es prácticamente nulo, pero nulo, nulo, nulo. O sea, tú puedes tener una alta concentración de inmunoglobulina en el tubo digestivo, por todo lo que dura el consumo calostral, ¿ya? Que incluso podríamos decir que son las primeras 48 horas de producción de calostro. Pero ojo, eso no significa que tenga capacidad de absorción plasmática, porque la absorción plasmática de este tamaño de partículas moleculares, que son las inmunoglobulinas, solo y solamente son las primeras 12 horas, y con mucho dramatismo las primeras 6. Por eso nosotros debemos decir, sin riesgo de equivocarnos, que es dramático el consumo de calor las primeras 2 horas, porque es donde principalmente aumenta la velocidad y la tasa de absorción de inmunoglobulina, principalmente por estos poros. Entonces, entender de que el lechón nace con una inmunocompetencia extremadamente limitada, por decir casi nula. Dos, debe adquirir inmunocompetencia pasivamente con el consumo digestivo de calostro, pero este consumo debe ser antes de las 6 primeras horas, ¿ya? Y se ha visto, y está súper estudiado, el hecho de que si un lechón no tiene la capacidad de consumir calostro en las primeras 6, 8 horas, la probabilidad de cursar una enfermedad infectocontagiosa es altísima. Y claro, y ahí entramos a las enfermedades infectocontagiosas que son múltiples y diversas, pero hay una con nombre y apellido que es la más frecuente en el caso del cerdo, que, el agente infecto contagioso está en alta presencia, que es Escherichia coli, y qué es lo que tengo, en este caso, colibacilosis neonatal, ¿ya? Entonces, la colibacilosis neonatal, que es una enfermedad digestiva causada principalmente por Escherichia coli, y no principalmente, casi prácticamente exclusivamente por coli, por Escherichia coli, es una enfermedad que está súper demostrada que es una enfermedad manejo ambiental dependiente. ¿A qué me refiero? Que no solamente debe estar Escherichia coli presente, sino que también está asociado al nulo consumo de calostro, ¿ya? Uno podría decir también de que existe una población de madres, sobre todo las madres primerizas, que podrían tener un bajo concentración de anticuerpos para coli. Eso es cierto, más aun cuando en los planteles modernos hay vacuna frecuente para coli. Entonces, las cerdas están permanentemente vacunadas. Fíjense entonces lo que les estoy diciendo con el ejemplo de colibacilosis neonatal. Lo que estamos diciendo es que eh, una enfermedad ambientalmente dependiente, eh, pero es el más claro ejemplo de una enfermedad que está asociada a esta, eh, eh, aun cuando ha pasado de moda, pero siempre es bueno decirlo, esta triada de relaciones causantes de enfermedades que tiene que ver uno con la presencia del patógeno y su capacidad patogénica, con la capacidad de respuesta que tenga en este caso el paciente, en este caso es el lechón, y tercero, con el tiempo de exposición a la gente, ya es quizás uno de los elementos más fácilmente reconocible de dos puntos de un mal manejo del parto, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes lechones de 2 a 4 días, generalmente 3 días de nacidos, y están presentando una diarrea blanca, ¿ya? Em, Acuosa, ¿ya? Que los deprime muy rápidamente, ¿ya? Eso es colibacilosis. ¿Y por qué se produce la colibacilosis? Generalmente se produce más que porque esté la gente, es por el nulo consumo o el bajo consumo efectivo de calostro. Entonces, aquí hablamos del concepto consumo efectivo. ¿Y cuándo es el consumo efectivo? Antes de las primeras.
6 horas de nacido, ¿ya? De hecho, podríamos ser más dramáticos, debe consumir calostro como un plazo máximo de 2 horas de haber nacido. Y ya sabemos cuándo es el nacimiento. El nacimiento es cuando hay disrupción de la relación feto-maternal, o sea, hay ruptura del cordón umbilical, y no debemos olvidarnos que debe quedar registrado. ¿Y por qué queda registrado cuando nace cada uno de los lechones? Porque va a ser el parámetro que nos dice si debemos intervenir o no debemos intervenir. ¿Ya? Fíjate otra característica de este recién nacido. Em, el ambiente al cual se expone es un ambiente hostil, termalmente deficiente, y el control de calor propio del lechón es prácticamente nulo inicialmente las primeras 2, 3, hasta 4 días, o sea, las primeras 78, 96 horas, el lechón necesita de temperatura externa para mantenerse termalmente. Podríamos decir que incluso los primeros días el lechón tiende a comportarse como si fuese un poiquilotermo, o sea, necesita de temperatura externa para mantenerse, no tiene un centro de control termal que le permite generar este calor cercano a los 38 grados. Eso hace que eh, nosotros debemos proveer al lechón de un apoyo termal, ¿ya? Eso hace que el lechón recién nacido debe tener un apoyo termal cercano a los 34 grados ambiente, y solo y solamente de esa forma eh, se mantiene en termoconfort. Dicho de otra forma, el lechón necesita el día del nacimiento 34 grados Celsius ambientales, que por supuesto debemos entregárselo porque si no va a estar en déficit termal. Eso va a hacer de que va a tener pérdida calórica, y esta pérdida calórica se, se desarrolla posteriormente con hipotermia, y ya sabemos que la hipotermia tiende a la letargia, y cuando tengo lechones letárgicos, la probabilidad de aplastamiento aumenta. Entonces, fíjate, el aplastamiento no solo puede ser por esta relación de que es muy pequeño en relación a su madre, sino también el otro gran problema que puede causar el aplastamiento es el hecho de el bajo apoyo termal externo. Y la tercera, por supuesto, el bajo consumo de calostro y leche, porque el bajo consumo de calostro y leche lo hace también letárgico, ¿ya? Fíjate, otra característica que tiene el lechón es que está en un ambiente altamente competitivo. Nosotros debemos entender de que al interior del útero la competencia es mínima, casi nula. Ya, uno podría decir que hay competencia por espacio, uno podría decir que incluso el tamaño eh, del lechón al nacimiento de una u otra forma también está influenciado por el espacio físico que tiene, y eso es cierto. Ya es una de las variables por las cuales puede determinar si es que el lechón es más grande o más pequeño, pero en la práctica no es competitivo el ambiente intrauterino. Pero al momento del nacimiento, eh, sí hay un ambiente de altísima competencia, y la competencia está dada principalmente por un pezón y o por este concepto de la lactancia. Entonces los lechones pelean por su teta, se hacen propios de una teta. Eso significa que de una u otra forma siempre tienden a ocupar la misma. O sea, el que está en la cabeza, me refiero, el que está en las tetas de tipo pectorales, generalmente tiende a mantener las pectorales, versus las que están, las zonas más inguinales, tienden a ocupar siempre las inguinales. Y los lechones pelean, y la pelea es activa y es por fuerza. Eso hace una situación súper interesante que debemos entenderla de inmediato. Las camadas deben homogenizarse, y la homogenización de camada está principalmente asociado a la homogenización por tamaño. Eso quiere decir que yo mezclo las camadas, y las mezclo inmediatamente al día número 2. O sea, si nacen un día, el segundo día yo empiezo a hacer homogenización de camada, a razón de dejar camadas de chicos con chicos todos, de medianos con medianos y grandes con grandes. Porque de esa forma, yo evito que esta pelea sea tan desigual. Este concepto de la homogeneización de camada es un concepto que debe hacerse permanentemente en lactancia. La cerda no reconoce
solo a sus hijos, ¿ya? Una cerda sin problema puede darle teta, puede exponer las líneas mamarias, o sea, puede ponerse cúbito lateral y exponer las tetas, a eso me refiero, para que cualquier lechón pueda llegar a tomar de sus tetitas sin problema, no le complica aquella situación en lo más mínimo, ¿ya? Eso es una tremenda ventaja en el proceso de la homogenización de camada, porque en esta situación de la homogenización hace de que yo pueda formar camadas de varias madres al mismo tiempo, ¿ya? Después viene la gran duda, eh, ¿dónde dispongo lo que tengo que disponer? Dicho de otra forma, los más chicos los dispongo con una hembra de máxima producción de leche, podría ser una lógica, ¿no es cierto? Entonces los más chicos los pongo con una cerda que tenga mucha producción de leche, tenga grandes líneas mamarias, con grandes pezones, a razón de que les provea de mucha leche, pero después viene la duda, ¿tendrán capacidad de sacar toda esa leche? Porque si no sacan toda esa leche, de una u otra forma lo que va a tener es una mastitis, ¿ya? Eh, o otra forma, eh, los más grandes los pongo en una cerda más bien pequeña, que no tenga gran capacidad de producción de leche, los más grandes los pongo una cerda primeriza, por ejemplo. Entonces, todos esos pequeños detalles deben ser manejados en maternidades para que de una u otra forma nosotros vayamos equilibrando la producción de leche versus el consumo de la misma, pero nosotros debemos entender de que de una u otra forma lo que sí debemos hacer es homogeneización de camada, porque así las peleas, no es que no vayan a ocurrir, las peleas las hago más parecidas, ya chicos con chicos, grandes con grandes, y de verdad que los lechones son muy, muy activos desde el momento del nacimiento, ¿ya? Fíjate que otra característica es que las madres tienen una protección limitada de protección, o sea, no es que las estén protegiendo tanto. Eso hace que de una u otra forma las madres, aun cuando reconocen su camada, no necesariamente hay una alta protección de la misma, ¿ya? Y eso hace que este ambiente es bastante hostil. Fíjate que aquí hablamos del calostro, ¿ya? Nosotros podemos decir que es la primera leche, o ya siendo más dramático y bien específico, es la primera secreción glandular mamaria, ya secretada por la cerda después del parto, y posee dos grandes características fundamentales. Uno, es altísimamente rica en anticuerpos de tipo maternales, ¿ya? Eh, Dicho de otra forma, lo que yo tengo es una alta concentración de anticuerpos, ya lo que lo hace una secreción mucho más proteica, ya, pero esta proteína tiene el sentido inmunológico y no el sentido nutricional per se. Porque una de las otras características que tiene el calostro es que tiene valores nutricionales mucho más altos, em, principalmente en los niveles glúcidos, ¿ya? Em, ¿Qué quiero decir eso? El lechón nace con una baja autonomía de tipo energética, eso hace que el calostro es indispensable para darle energía desde el movimiento, o sea, el no poder y por supuesto, movimiento y generación termal, ¿ya? En las primeras horas. Entonces, cuando tenemos un lechón que es más bien letárgico, lento, que de una u otra forma lo ves un poquito más flojito que el resto, no debe llamar la atención que lo más seguro que el consumo de calostro efectivo fue bajo, fue bajo. Fíjate que cuando nosotros hacemos la comparación esto es leche de cerda, por supuesto, el dato que está aquí, de la composición calostro-leche, nos debe llamar la atención eh, que lactosa, aun cuando tiene más la leche, y grasa también tiene más leche, las proteínas principalmente es lo que más tiene, ¿ya? Y eso no debemos nunca olvidarnos. La gráfica de abajo nos está mostrando la relación proteica, estamos hablando eh, cercano a un 20%, las primeras horas y más de un 20%, uno puede decir que es muy cercano a un 22% de proteína, lo que tienen las primeras secreciones. O sea, nosotros podemos decir
que principalmente es un alto porcentaje de inmunoglobulinas que estoy entregando. Fíjate los otros gráficos que vienen acá, ¿ya? El gráfico que viene acá habla principalmente de el aumento y disminución, o la disminución de anticuerpos maternales y el aumento de anticuerpos de lechón eh, en la medida que van pasando las semanas, ¿ya? Lo único que me parece súper interesante son dos gráficos, ¿ya? Un gráfico que es este que dice anticuerpos en la sangre de los lechones, acá abajo dice anticuerpos en el intestino de los lechones, ¿ya? Donde principalmente tengo anticuerpos en la sangre del lechón. Cuando nacen con relación a anticuerpos cercano a cero, pero por el consumo que los anticuerpos que son derivados de la madre, que fueron adquiridos pasivamente a través del consumo que se elevan altísimamente, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿hasta cuánto duran? Y fíjense que hay un grupo de anticuerpos, ¿ya? Que se tienden a perder cercano a la tercera y cuarta semana, ¿ya? Eh, y, dos puntos, la capacidad de generar sus propios anticuerpos, el lechón, es nula las primeras 2 o 3 semanas. Y no es más o menos la cuarta semana cuando yo tengo anticuerpos de capacidad de respuesta inmunológica por parte del lechón. Eso hace que hay una ventana de tiempo que es crítica, que es muy cercana entre la tercera y cuarta semana de vida, que es, uno, ya no tengo anticuerpos maternales circulantes en altas concentraciones, y dos, el lechón no tiene capacidad todavía de producir sus propios anticuerpos. Eso hace de que cuando está ocurriendo el destete, nos proyectamos ahora el destete, más o menos a la tercera, cuarta semana de vida, es un momento súper crítico, porque quizás en ese momento su capacidad antigénica es bastante similar al nacimiento. Entonces, de una u otra forma, yo tengo un momento que es el momento del nacimiento, que yo tengo un animal frágil desde el punto de vista inmunológico, pero tengo otro momento bastante frágil que es al momento del tercera o cuarta semana, que es el momento del destete. ¿Ya? Si nosotros nos fijamos en la gráfica de abajo dice anticuerpos en el intestino de los lechones, ¿ya? Y fíjate que los anticuerpos intestinales aumentan muchísimo, pero muchísimo cuando hay consumo de calostro, ¿ya? Pero ese anticuerpo, por supuesto que no es eterno y tiende a decaer más o menos a la semana tercera, cuarta semana. Y después el lechón tiende a mantener su tasa de anticuerpos producidos por el lechón, principalmente IgA de tipo secretoria, y tiende a mantenerse estable durante toda la vida del lechón, ¿ya? Pero fíjate que también me hace referencia esta tabla de qué patógenos puedo estar eh, con presencia en diferentes momentos del lechón. Y fíjate que la letra A es igual a Escherichia coli, dice ahí. Entonces, nuestro principal patógeno presente eh, que es causante de las principales patologías digestivas del recién nacido, en este caso es colibacilosis neonatal, ¿ya? No es el único, también tengo Clostridium perfringens, también tengo algunas cepas de estos Streptococcus icus, pero nos vamos a dar cuenta que las poblaciones después van cambiando eh, a Coccidia, a Streptococcus suis, después tengo la presencia y se me hacen presentes, como siempre, las partículas víricas, el rotavirus, vamos a ver unos coronavirus también, se hacen presentes Pasteurella, se hacen presentes también micoplasma, ¿ya? Fijas, hay varias alternativas y después se me hacen presentes, por supuesto, parvovirus y leptospira y otros micoplasmas que son más o menos frecuentes. ¿Eso qué quiere decir? De que las poblaciones de tipo intestinales pueden ser variantes en la medida de la velocidad de crecimiento o la edad del lechón, y estas poblaciones de tipo eh, microorganismos con capacidad patógena, ya sean bacterias, micoplasmas o virus, de una u otra forma van a ir cambiando, pero el lechón después tiene capacidad antigénica y eso no debemos olvidarnos.
Eh, porque em, dentro de estas características, es que los lechones tienen esta incapacidad de producir su propia temperatura. Fíjate que el lechón recién nacido no tiene esta capacidad de generar su propia temperatura. Eso hace que necesitan un apoyo externo. Fíjate, em, el ver el comportamiento, el ver el comportamiento de acomodaticio o de acomodo grupal puede ser una señal de que si están con frío, están con temperatura óptima o de una u otra forma están con calor, ¿ya? Lechones cuando están uno encima de otro, generalmente estamos hablando de un microclima deficiente en temperatura tipo ambiental, o sea, tienen frío. Cuando los lechones se expanden de la proyección calórica del foco termal, es porque tienen calor, y cuando están de una u otra forma durmiendo plácidamente, sin estar encima unos de otros, uno podría decir de que están con temperatura bastante amable. Fíjate que las necesidades termales son decrecientes, pero empiezan muy altas. Dicho de otra forma, el día de nacido, la temperatura óptima funcional va entre los 30 y los 35 grados, ¿ya? Y no es hasta las entrada prácticamente el final de la primera semana cuando recién yo puedo empezar a bajar hasta los 30 grados, temperatura ambiental de forma permanente para los lechones. Fíjate que la segunda semana estoy en 28 grados, la tercera semana en 26 y la cuarta semana en 24, llegando a la cuarta semana recién a la temperatura de termoconfort para la especie. Eso hace que las primeras 3 semanas siempre voy a requerir de apoyo termal. Claro, va a depender en qué momento del año estamos y cuánto es la temperatura ambiental. Porque si estamos en pleno verano, ¿sí? A lo mejor yo necesito apoyo a las 4 de la tarde. Pero si estamos ya en mayo, por ejemplo, ahora que las mañanas son frías y las tardes son frías, el lechón va a requerir siempre temperatura de apoyo. ¿Ya? Y la temperatura de apoyo va a depender de la edad del mismo. ¿Ya? De la edad mismo, y esa es una situación que nunca debemos olvidar. Al parto, ya sabemos que la principal causa de mortalidad es el aplastamiento, ¿sí? Por eso hace que nosotros debemos prodigar la atención de parto para evitar esta pérdida tan tan evitable muchas veces. Fíjate que las imágenes hablan, por ejemplo, ahí hay un aplastamiento de las piernas, las patas de la madre, hay un aplastamiento que puede ser por la zona de la grupa, y solamente acomodar la madre puede ser aplastado, y eso es por una mala atención, o sea, ese lechón debería haber sido tomado y atendido, y porque no existe esa atención, lo que ocurre es el aplastamiento propiamente tal. Entonces, al parto, el cuidar el aplastamiento, el secarlos, el evaluar la capacidad de la mecánica ventilatoria, el limpiar vías respiratorias y después amarrar el cordón y posteriormente este hecho de mantener el lechón con consumo de calostro temprano son las cosas que debo hacer con todo lechón recién nacido, ¿ya? Em, hay algunos círculos viciosos negativos asociados a la mortalidad que tienen que ver con esta hipotermia, la inanición y el aplastamiento, que son quizás las tres grandes elementos de la mortalidad del recién nacido. Ya un lechón con poca vitalidad, con bajo peso al nacimiento, siempre tiende a la hipotermia, siempre tiende al poco movimiento. A veces tenemos la cerda, que tiene una conducta paternal reducida, eso quiere decir que no exponga las líneas mamarias. Eso puede de una u otra forma conllevar a un bajo consumo de calostro y leche, y puede ser que el cerdo esté eh, hipotérmico con inanición y aplastamiento, y ojo con la hipotermia asociada principalmente a la temperatura. Entonces, si te fijas, aquí están los elementos más frecuentes que aumentan la mortalidad neonatal. Si yo evalúo las causas de mortalidad neonatal, principalmente están eh, eh, inanición, aplastamiento, momificado, muertes antes durante el parto, lechones no viables por bajo peso, muerte durante el parto. Hay muchas causas que pueden ser determinantes de la mortalidad del recién nacido o el periparto, que puede ser antes del parto o durante el parto o posterior al parto.
pero quizás este trío de el bajo consumo de colostrum, lo que provoca inanición, con hipotermia y con aplastamiento son las principales causas, y nunca debemos olvidarnos. ¿Sí? Chiquillos, no nos queda nada. Reforzamos esta idea mañana, así que a los que tengan pruebas, súper bien. Nos vemos mañana, chiquillos. No quiero quitarle más tiempo a ninguno de ustedes. A ver si nos vemos mañana más a la hora. Yo prometo llegar a la hora. Nos vemos mañana.